Continuar con el estudio del libro del Apocalipsis. En esta ocasión vamos a hacer un resumen de lo que ha sido la interpretación del capítulo 12 y el capítulo 13 de este libro, debido pues a lo complejo que en ocasiones puede ser el entendimiento a primera mano. No digo que sea imposible entenderlo, simplemente que a veces hay que ser reiterativos en algunas cosas, en algunos puntos, para poderle entender de una mejor manera. Toda la Biblia es importante, toda, pero de acuerdo al estudio que llevamos, obviamente en estos capítulos, capítulo 12 y capítulo 13 son los que en este momento nos interesan porque son los que llevamos y tenemos que darle una buena explicación, una buena interpretación y sobre todo aquellos que lo escuchen, pues un buen entendimiento que quede presente en lo que es nuestra mente, que lo podamos retener y para eso pues hay que reiterarlo, hay que estar repitiendo algunas cosas como lo hemos hecho, hemos estado repitiendo varias cosas, varios puntos o los puntos más medulares de la interpretación para que quede bien grabado. Y nuevamente vamos a hacer un resumen en forma rápida de lo que ha sido el capítulo 12 y lo que ha sido el capítulo 13. En el capítulo 12 tenemos dos temas principales, que es la mujer y el dragón. Y la mujer, ya hemos dicho que es el pueblo de Dios a través de todos los tiempos, aquellos que somos simiente de Abraham, de donde empieza el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó con Abraham, a él se le dieron las promesas o la promesa de vida eterna, Abraham y a su simiente nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido nosotros renacidos por la palabra y somos parte de esa promesa. La promesa no se le dio al pueblo judío en Sinaí, la promesa no se le dio al pueblo racial, al pueblo judío de vida eterna. La promesa se le dio a Abraham y a sus descendientes. Y nosotros, gracias a la palabra, gracias a nuestro Señor Jesucristo, descendemos, como ya leímos el pasaje que está en Gálatas. Este es el pueblo de Dios, el pueblo de todos los tiempos, y que obviamente en la actualidad el pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. Ahí en Gálatas, para recalcarlo un poco más, dice la escritura: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y luego dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y esa promesa que se le dio a Abraham, hoy la goza o la tiene esa esperanza de recibir esa promesa fiel y verdadera de nuestro Señor, de nuestro Dios. Es la iglesia de Cristo la que lleva las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Esta es la mujer que encontramos en el capítulo 12. Luego viene el dragón escarlata. El dragón escarlata, bueno, ahí no hay ninguna equivocación, es Satanás. Satanás, que es el iniciador de la alianza contra Dios. La alianza, ese inicio empezó en los cielos, en el cielo, cuando se trae a la tercera parte, convence a la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles, los convence Satanás para rebelarse contra Dios, querer destronar a Dios, algo imposible, pero ahí es donde inicia la alianza. Dice Apocalipsis 12:4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba parada a la luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahí es donde inicia la alianza contra Dios, y los primeros que convenció fue a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y una cifra que nos menciona la Biblia cuando leímos por allá en Apocalipsis, dice que son aproximadamente Apocalipsis 9:16, dice: y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. O sea, si lo tomamos literal, pues son 200 millones de espíritus malignos, ángeles caídos que andan por el mundo y son de parte de Satanás, tratando o engañando al mundo.
para que todo sea con el propósito de oponerse a todo lo que es Dios. Luego otra figura que también es representativa es el desierto. El desierto es el lugar de probación de la iglesia, es donde somos probados, aquellos que queremos estar en este camino, queremos la vida eterna, tenemos que pasar por una etapa de probación y entramos al desierto donde es la probación, es decir, en el desierto somos probados, pero también en el desierto tenemos la protección, también en el desierto tenemos el sustento, como ya hablamos de lo que es el maná o el alimento espiritual. Ahí tenemos el sustento, ahí somos protegidos por Dios, pero también ahí somos probados, todos aquellos que pertenecemos a la mujer, a la iglesia de Cristo, en el desierto somos probados para ver quién va a llegar a la tierra prometida. Y luego el capítulo 13, donde vienen las dos bestias, es lo que más sobresale, o es lo único que sobresale, habla de las dos bestias, del capítulo 13, del versículo 1 al 10, habla de la primera, después del 11 al 18 habla de la segunda. Bueno, ya hemos dicho y vamos a reiterar las dos bestias. La primera bestia es los imperios mundiales, dice Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. El mar, gente, tribu, nación, lengua. El mar representa la humanidad. De la misma humanidad sale esta primera bestia que está a favor de Satanás y por consecuente está en contra de Dios. Ha formado alianza contra Satanás, contra Dios. Las 7 cabezas hemos dicho que son 7 reinos universales, que empezó con Egipto y luego con Asiria, Babilonia, medopersas, griegos y los romanos. Los romanos era la 6ª cabeza, el imperio gubernamental. Luego dice el versículo 3 de Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa 6ª cabeza en los tiempos en donde escribe Juan, obviamente era el imperio romano, el que estaba en función, el que tenía el control absoluto del mundo, el que todos tributaban a Roma. Esa 6ª cabeza era Roma, imperio romano, y la que sanó la herida mortal del imperio romano fue la segunda bestia, que es la religión apóstata, que a su vez es la religión de Roma. Es decir, cristianizó el imperio o lo disfrazó solamente para seguir gobernando, pero ahora como la segunda bestia, es decir, a través de la religión. También la segunda bestia pues es conocido como el falso profeta, la falsa religión, la religión apóstata. Esa religión apóstata, que es la segunda bestia, ocupó el lugar del imperio romano, ocupó el lugar de la 6ª cabeza, pero ahora a través de la religión, y con ello seguir gobernando y con ello seguir teniendo el control, como lo ha estado teniendo hasta hace poco. Creemos que hoy lo ha perdido, ya no tiene el control absoluto del mundo. Recuerden que más adelante viene la 8ª cabeza, la que es, la que era y la que resultó ser, la 8ª cabeza, que vuelve a ser nuevamente la original primer bestia, es decir, el gobierno, lo gubernamental. Y hoy quien manda al mundo son los gobiernos, ya no es la iglesia apóstata, ya no es la iglesia romana, que a su vez es la segunda bestia. Pero en este tiempo y hasta hace pocos años tenía el control, todas las naciones le rendían, todas las naciones le obedecían al papado, que es el dirigente principal, pero ha perdido ese control. Obviamente en este tiempo todavía ese sistema, la religión de Roma, ocupó el lugar de la 6ª cabeza, convirtiéndose con ello en la 7ª cabeza y también en la segunda bestia. La segunda bestia es la falsa religión, la gran apostasía, como lo menciona la Escritura, o la apostasía, como dice la carta a los tesalonicenses. No vendrá nuestro Señor Jesucristo sino hasta que se presente la apostasía en forma generalizada en todo el mundo, cuando ya se ha presentado una religión
totalmente fuera de lo que es la Escritura, totalmente alejada de lo que menciona nuestro Dios a través de su palabra. La religión de Roma prohíben a los sacerdotes que se casen, cuando la Escritura manda que todo el que quiera ser anciano o quiera ser diácono o todo el que quiera ser parte de la organización tiene que estar casado. Ese es uno de los requisitos para que forme parte, pues, en este caso, del obispo. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, dice la Escritura, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Es decir, el requisito para ser obispo tiene que estar casado, tiene que tener hijos, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Y la iglesia de Roma prohíbe a los obispos que se casen, a los sacerdotes, convirtiéndose con ellos una falsa religión que está en contra de la palabra de Dios. Algo tan claro que mucha gente no ve o no quiere ver de lo que es esa religión apóstata, que es la séptima cabeza, que ha tenido el control del mundo en su tiempo. Y luego otro elemento de la interpretación que también salta a la vista y que llama mucho la atención es la imagen, cuando dice Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La imagen de la bestia, de la cabeza que tenía la herida de la espalda, era el imperio gubernamental de Roma. Se le mandó a hacer una imagen, y esa imagen, lo que es o lo que se le conoce hoy como el Vaticano en el sentido de convertirse en el imperio romano, pero ahora, o a través de los años, de los tiempos, a través de la religión, pero seguir teniendo el mismo control que tenía el imperio romano, es decir, una pequeña imagen o un logotipo de lo que representa o de lo que es. Esa es la imagen que nos menciona la Escritura. Esa es la imagen de la segunda bestia, que mandó a hacer imagen de la primera, es decir, del gobierno del imperio romano, pero lo hizo a través de la religión. Mandó a hacer el Vaticano, que representa el imperio romano, y sigue siendo el imperio romano, pero a través de la religión. Y lo que vemos a últimos días es de que ha perdido poder. Y luego otro asunto también a destacar es la marca de la bestia, que hay diferentes interpretaciones, han salido muchas interpretaciones. Hay que entender primero una cosa: la marca de la bestia, el de la segunda bestia, es religioso. La segunda bestia es la religión apóstata, o es la gran apostasía. No tiene nada que ver con el gobierno. Si más adelante viene una marca de la primera bestia, entonces es gubernamental, pero aquí es algo religioso. Quien tiene la marca de la bestia, primero dice Apocalipsis 13:16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha, ya hemos dicho, fidelidad, es decir, la práctica de la religión apóstata. En la mente, en la frente, representa la mente, toda la mente de aquellas personas que tienen aquí la falsa enseñanza, la doctrina de esa religión apóstata, aplicada al pie de la letra. Esto es hacer, todos aquellos que tienen la marca de la bestia son los que hacen la voluntad de la bestia, son los que hacen la voluntad de la religión apóstata, son los que hacen la voluntad de la religión romana. Ellos tienen la marca de la bestia. No es una marca literal que se puede ver, pero se puede ver a través de la práctica. Todos los que practican la religión apóstata, la religión romana, tienen la marca de la bestia, que es la religión de Roma. El nombre, obviamente, el nombre es la gran apostasía, que ya lo hemos leído. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. El hijo de pecado, el hijo de perdición, es quien gobierna o es quien está al frente de esta segunda bestia, que ya leímos un pasaje donde su deseo no está en la mujer. Es por ello que no los obligan a casarse, porque no tienen un deseo hacia la mujer en el amor y en todos los sentidos que conlleva el sentimiento o el deseo de un hombre hacia una mujer. Y es lo que tiene todos los obispos, los sacerdotes, cardenales, todos los hombres que integran la organización de la falsa religión de la Iglesia de Roma, no se casan, porque y con ellos se ponen en contra de lo que es la palabra de Dios, simple y sencillamente, que algo que tratamos nosotros de hacerles ver a las personas que están metidas y que tienen esa marca en la mente, en la mano, llevando las prácticas de esa religión apóstata, obedeciendo fielmente lo que hacen, cuando hacen reliquias, cuando adoran imágenes, cuando hacen las señales, cuando hacen el ritual de que se persignan. Todo eso representa todo eso representa la marca de la bestia, porque obedecen a lo que se les dice esa falsa religión que está en contra de Dios. Y hoy solamente hemos leído un pasaje nada más, cuando dice que todo obispo debe ser casado. Nada más es un pasaje, infinidad de pasajes bíblicos que cuando uno vemos las prácticas de la Iglesia de Roma nos damos cuenta a primera vista, sencillo, tan claro, que están en contra de lo que es la palabra. El nombre, pues, la marca es la práctica de hacer la voluntad, pues, de la religión falsa, de la religión romana. Esa es la marca. El nombre es la gran apostasía. Y el número 666, número imperfecto, es decir, el dragón es imperfecto, la primera bestia es imperfecta, la segunda bestia es imperfecta. Nadie puede llegar a la perfección, nadie puede llegar al cielo a través de esos lineamientos, ni del dragón escarlata, es lo que menos quiere, ni de la primera bestia, ni de la segunda bestia. La religión de Roma no lleva al cielo, la religión de Roma lleva directamente al infierno, porque están aliados a lo que es Satanás. El número 666 es un número imperfecto. ¿Y por qué es imperfecto? ¿Qué es lo que hace perfecto al hombre? Precisamente lo que hace perfecto al hombre es llevar a cabo al pie de la letra la palabra de Dios, no la doctrina de hombres, no la doctrina de demonios, como también hay una escritura donde dice que algunos llevarán la doctrina de demonios. Voy a leerlo para que veamos lo que significa la apostasía o la gran apostasía. Dice 1 Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí está el nombre, la gran apostasía. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La alianza con Satanás para estar en contra de Dios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquella iglesia, aquella religión romana que prohíbe casarse, esa es una enseñanza, una doctrina de demonios, convirtiéndose en una gran apostasía. Doctrina de demonios, ¿por qué? Porque están a favor del dragón escarlata, están a favor del diablo, están a favor de Satanás, han hecho alianza con Satanás para estar en contra de Dios, desobedeciendo completamente la palabra de Dios. Si prohíben casarse a sus sacerdotes, cardenales, obispos, están en contra de lo que es la palabra de Dios, y con ello están en la práctica de la apostasía, y con ello están en la práctica de la religión falsa, y con ello están en la imperfección total. El número 66 es la imperfección de Satanás, de la primera bestia, de la segunda bestia, todo por no obedecer fielmente la palabra de Dios. Todos podemos llegar a ser perfectos, todos tenemos la oportunidad. Lo que nos perfecciona es la palabra, no nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo, el bendito Espíritu Santo. Dice la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace perfecto al hombre de Dios? La palabra, la Biblia, como nosotros la conocemos, que es la palabra de Dios. Pero si las doctrinas de demonios hacen todo lo contrario, son imperfectos por lógica, porque se oponen a todo lo que es Dios. Y el dragón escarlata, que está como líder principal de esa alianza, es lo que quiere: que no escuchen palabra, que no lleven al pie de la letra la palabra de Dios. Lo hizo desde un inicio, con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol, permitiendo, cambiando, dando una mala interpretación a los mandamientos de Dios. Lo quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo, citándole Biblia. Nuestro Señor Jesucristo le responde también con la Biblia: aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, solamente a tu Dios adorarás. Así que ese es el propósito del dragón: pervertir la palabra, engañar, y ha hecho alianza con la primera bestia, con la segunda bestia, para engañar al mundo entero y llevárselos directamente al lago de fuego y azufre, que es el infierno, donde pasarán una eternidad. Hay que salir de allí, hay que escapar de ese lazo, hay que huir de la falsa religión, de la falsa enseñanza, de la religión de Roma, y hay que entrar a lo que es la bendita palabra de Dios, que es quien hace perfecto al hombre de Dios para prepararlo para toda buena obra. Dios les bendiga.